español, me parece. Está. Entonces, bienvenidos al CIMAC, ¿verdad? Y ahorita vamos a ir con Ignacio Rojas, estudiante de maestría de la Universidad de Costa Rica. Y él principalmente estudia un poquito de geometría algebraica y teoría de la representación. Entonces, con él vamos a tener esta charla de Algebra y Geometría en Classical Representation. Entonces, vamos con vos, Ignacio. No sé si me escuchó, Ignacio. Sí, estoy. Sorry, estaba con bueno. cosa. Sí. ¿Habrá problemas si la doy en español o en inglés? No sé, ¿todo bien con cualquier idioma? Yo asumí que iba a ser en español, pero no sé si ok. como vos querés. Bueno, no. Entonces mandémonos en español. Todo bien. En ese caso, permítame un chance aquí para empezar a compartirlos. Vamos a ver. Ok. Vamos un chance aquí para mover esto. ¿Todos pueden ver bien? Sí, está todo bien. Perfecto. Bueno, muy buenos días. Vamos a hablar hoy un poco de una introducción a la geometría algebraica. Esta charla se va a ir en dos partes y yo voy a hablarles así como de los temas básicos de geometría algebraica con una mira, ¿verdad?, a que eventualmente podamos hablar de teoría de representaciones. Entonces, en la geometría algebraica, los objetos principales se llaman las variedades. Las variedades son conjuntos de ceros de uno o más polinomios, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que tienen que ser todos los ceros de los polinomios en cuestión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una variedad de tres polinomios, f, g y h, entonces un cero de f y h, pero que no es un cero de g, no es un punto de v, ¿ok? Entonces, lo importante de la variedad es que tengan los ceros de todos los polinomios que estamos contemplando a la hora de hablar de esa variedad. Comencemos con algunos ejemplos. Digamos que nosotros tenemos un polinomio en dos variables. Este de acá, y al cuadrado menos x al cubo menos x a la 2, ¿verdad? Este es un polinomio con coeficientes reales a dos variables. Entonces los ceros son los puntos x, y que satisfacen esta ecuación de acá, precisamente f igual 0. Porque ahora solo tenemos uno, ¿verdad? Más adelante vamos a ver varios. Entonces, básicamente podemos despejar aquí un y cuadrado y entonces obtenemos esta curva. Y entonces, los que hayan visto curvas elípticas podrán reconocer esta ecuación como la ecuación de una curva elíptica, de hecho, que se ve así en R2, ¿verdad? Entonces, ese es el conjunto de ceros de este polinomio. ¿Ok? Como pueden ver, aquí tiene un punto en el que se cruza, y eso no es característico, digamos, como de las funciones que nosotros vemos en variable real, ¿verdad? Eso es un punto singular. Vamos a ver ahorita más ejemplos de donde hay ocurrencias de puntos singulares. ¿Okay? No solo trabajamos en los números reales, sino que también podemos trabajar con números complejos. Y entonces consideramos un polinomio de la forma z a la n menos 1, y entonces eso es un polinomio con coeficientes complejos, ¿verdad? Sus raíces es conocido que son las raíces enésimas de la unidad, y esas viven en el plano complejo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos la variedad de este polinomio, pero considerando n igual 5, entonces lo que vamos a ver en el plano complejo son estos 5 puntos de acá. ¿Ok? Aquí yo les puse estas líneas para simbolizar, ¿verdad?, que se forma como un pentágono, pero al final son solo los puntos, ¿ok? No es todo el pentágono, ¿ok? Esos puntos son precisamente estos. Entonces, una fórmula conocida, ¿verdad? Ahora, consideremos un ejemplo más traído al número real, ¿verdad?
que podemos ver un poco más. Consideremos estos dos polinomios. F y G son polinomios de 3 variables con coeficientes reales. Y bueno, podemos preguntar, ¿qué cosa es UF? ¿Qué cosa es UG? Entonces, si analizamos, ¿verdad? UF es el conjunto de los puntos donde esta ecuación da 0, ¿verdad? Entonces, podemos despejar, por ejemplo, z y nos queda z en términos de x, y. ¿Y eso qué nos deja? Nos deja un plano. Esto es un plano. Ahí, perdón. Esto es un plano. ¿Ok? Por otro lado, VG, ¿verdad? Es el mismo caso. VG también es un plano. Y entonces, ¿qué pasa cuando consideramos VFG? Bueno, acuérdense que VFG es el conjunto de ceros comunes de los dos polinomios. O sea, que estamos considerando tanto esta ecuación igual a 0 como esta otra ecuación igual a 0, ¿ok? Entonces, para los que ya llevamos álgebra lineal, sabemos que pues, la solución de estas ecuaciones es una recta. Y en efecto, digamos, pueden darse cuenta que esa recta es la intersección de VF y VG. ¿Ok? Esto nos debería llevar así como a una noción de que si nosotros tomamos dos variedades y las intersecamos, entonces nos va a dar otra variedad. ¿Ok? Y eso es genialísimo. ¿Ok? Entonces, todo bien con eso, ¿verdad? Consideremos dos cilindros, por ejemplo, ahora, no dos planos. Si nosotros intersecamos dos cilindros, ¿qué es lo que obtenemos? Vamos a ver, permítanme. Ojo, tenemos una figura que se ve más o menos así. La variedad la he pintado en dos colores aquí, que serían este círculo de acá y este círculo de acá. Aquí se ve un poquito por detrás, ¿verdad? Donde va la intersección, pero es como un doble, un círculo doble, ¿verdad? Que está a un ángulo de 90 grados. Entonces podemos observar varias cosas. Primero, ¿verdad? Que esto es un punto donde la variedad se cruza, ¿verdad? Eso es un punto singular. Hay un punto singular por acá y otro punto singular que está aquí detrásito, pero que está un toquecito más opaco, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Ahí están estos puntos singulares. ¿Ok? Y bueno, el sistema de ecuaciones que nosotros tendríamos que resolver para describir esta variedad es un sistema de ecuaciones de la forma, vamos a ver, x más y, digo, x2 más y2 igual a r a la 2. Y x más z, ahorita pongo los exponentes, igual a r a la 2, ¿verdad? Por ejemplo. Y entonces, ¿verdad? Si nosotros resolvemos esto, nos va a quedar, bueno, no podemos resolverlo así como tan bonito como este sistema aquí anterior. Y de hecho, esta curva, bueno, estas curvas no se pueden parametrizar, ¿verdad? Como nosotros nos gustaría hacerlo ordinariamente. Entonces, eso nos lleva a ver que las variedades usualmente no se van a poder así como expresar de una forma, entre comillas, bonita, ¿verdad? Pero bueno, eso es en algunos casos, en otros casos sí se puede. Expresión paramétrica. Quizás. Quizás sí, quizás no, ¿verdad? Hay teoremas que gobiernan qué tan fácil podemos expresar eso, como son el teorema de la función implícita, el teorema de la función inversa,
pero no vamos a hablar, no vamos a hablar de eso en este momento, ¿verdad? Pero ténganlo en cuenta, esos son algunos de los teoremas que nos pueden servir para hablar de eso. ¿Ok? Todo bien con ejemplos, ¿verdad? Entonces, hablemos un poco más generalmente. Ya sabemos lo que es una variedad. Recordemos, son ceros comunes de varios polinomios. ¿Ok? Entonces, vayamos un poco más a fondo. ¿Ok? Digamos que nosotros tenemos un conjunto de polinomios. Y aquí estos polinomios, todos son con el mismo número de variables. Entonces, mismo número de variables. ¿Ok? Entonces, VM va a ser el conjunto de los ceros de esos polinomios. Entonces, antes consideramos los polinomios que tenían variable real, ¿verdad? Pero podemos trabajar más generalmente cuando consideramos un cuerpo algebraicamente cerrado, ¿verdad? Entonces vamos a usar K minúscula para denotar un cuerpo algebraicamente cerrado. ¿Ok? Vamos a seguir trabajando con cuerpos algebraicamente cerrados. Entonces, dentro de los polinomios, podemos considerar el ideal generado por los polinomios en cuestión, ¿verdad? Por M. Vamos a anotarlo en M. Y entonces, la pregunta es, nosotros sabemos quién es V de M, ¿verdad? Son los ceros comunes de los polinomios que están en M. Pero surge la pregunta, dado que conocemos eso, ¿quién es este conjunto? La variedad generada por el ideal generado por M. O sea, por todas las combinaciones de sumas y productos de esos polinomios con otros polinomios. ¿Ok? Y entonces, pues la pregunta no es inmediatamente obvio quién es este conjunto, ¿verdad? Podemos ver que este está metido acá. Eso es por una propiedad de que el V, ¿verdad? Le da vuelta a las inclusiones. Claramente M está metido en el ideal generado por M. Y como V le da vuelta a las inclusiones, entonces la variedad del generado por M está en la variedad de M. Pero la otra inclusión, ¿será que son iguales? Bueno, sí lo son. Y entonces, eso les queda a ustedes como ejercicio, ¿verdad? Aunque estoy seguro que ya la mayoría lo han hecho antes. Pero bueno, para los que no. Entonces, ¿verdad? Sabemos eso. De ahora en adelante vamos a seguir trabajando ya no con conjuntos de polinomios, sino con ideales generados por un conjunto de polinomios. ¿Ok? Y hay algo muy bonito del anillo de polinomios sobre un cuerpo, ¿verdad? Que es que todo ideal aquí es finitamente generado. Entonces, eso nos puede llevar a concluir que si nosotros tenemos un conjunto infinito que genera una variedad, entonces podemos extraer un subconjunto finito que igualmente genere esa variedad. Y eso es muy conveniente, ¿verdad? Solo hablar de finitos generadores en vez de hablar de infinitos generadores. ¿Ok? ¿Todo bien con eso? Sí, perfecto. Ahora, hablemos un poco de topología. Resulta que nosotros podemos considerar el conjunto de todas las variedades generadas por todos los ideales de nuestro anillo de polinomios, ¿ok? Entonces estamos considerando todos los ideales, ¿verdad? Y todas las variedades que generan esos ideales, ¿ok? Entonces, ese conjunto de ahí, que contiene un montón de variedades, vamos a considerarlo como los cerrados de una topología. Esa topología es la topología de Zariski. Entonces, esa es una topología de un toque más gruesa, ¿verdad? Que la topología usual, en muchos casos. Y entonces, bueno, nos va a servir para hacer muchas cosas geométricamente. Entonces, nosotros decimos, estos son los cerrados. Bueno, entonces, ¿quiénes son los abiertos? Y pues los complementos de estos amigos. Yo les dejo de ejercicio a ustedes que verifiquen que en efecto eso es una topología, ¿verdad? Recuerden que podemos definir la topología tanto definiendo los abiertos como definiendo los cerrados. ¿Okay? Hagamos una inspección sobre lo que hace esta topología sobre nuestro espacio KN, ¿verdad? Entonces,
en dimensión 1, digamos que estamos en K, solo K, ¿verdad? En ese caso, tenemos que Kx es un dominio de ideales principales. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todo ideal es generado por un solo elemento. Entonces, toda variedad está generada por un solo polinomio. ¿Ok? Entonces, como todo polinomio tiene un número finito de raíces, estos son conjuntos finitos. ¿Ok? Y además, todas las raíces, aquí viene una de las ventajas de que el conjunto sea algebraicamente cerrado, que es que todas las raíces están metidas en el cuerpo. ¿Ok? Entonces, UF precisamente va a ser el conjunto de las raíces de F. ¿Ok? Como en este caso. Como en el caso de el polinomio de las raíces de la unidad, ¿verdad? Todas las raíces de este amigo son estas 5. Bueno, en este caso, ¿verdad? Entonces, podemos ver que eso vale para cualquier cerrado. Entonces, podemos ver que también la topología Zariski es la topología cofinita sobre K. O sea, que los conjuntos cerrados son los conjuntos finitos en este conjunto. ¿Ok? Y entonces, bueno, recordaremos que esta topología, ¿cómo es? No es de Hausdorff. En este caso no es Hausdorff. Sin embargo, sí es TU. ¿Ok? Genial, ¿no? Entonces ya sabemos cómo se comporta la topología de Zariski en una dimensión. ¿Ok? Y vean la relación, ¿verdad? Tienen que recordar que la topología de Zariski depende del anillo de polinomios. Entonces, ¿qué pasa en dimensión 2? Tenemos el anillo de polinomios en 2 variables. Aquí es donde las cosas se empiezan a poner más vacilones. ¿Ok? Vamos a hablar de algunos cerrados en dimensión 2 y luego les comentaré, ¿verdad? Que estos cerrados al final son los que generan todos. Y eso es muy interesante. En dimensión 2 tenemos, ¿verdad? Los cerrados triviales, que son el conjunto vacío y todo el espacio, ¿verdad? Podemos verlos como la variedad del polinomio identidad, ¿verdad? Y la variedad del polinomio que es cero en todo lado. Tenemos los conjuntos unipuntuales, que son los ceros de los polinomios lineales, ¿verdad? Esos son solo puntos. Y esos de hecho corresponden con los ideales maximales en cada XY. ¿Ok? Y finalmente, consideramos las variedades generadas por polinomios irreducibles en dos variables. ¿Ok? Esos son los tres tipos de cerrados que me van a generar todos los demás cerrados en dimensión 2. ¿Ok? Entonces, los demás cerrados son uniones de estos. ¿Ok? Y entonces, estos cerrados particularmente se llaman irreducibles. ¿Ok? Esa noción la vamos a seguir viendo ahora más adelante, ¿verdad? Y bueno, no vamos a hablar del caso en dimensión 3, ¿verdad? Pero podemos comentar un poco más sobre el asunto de la irreducibilidad. Los ideales primos, ¿verdad? Del anillo de polinomios van a ser los que generen las variedades irreducibles, ¿ok? Que van a ser las que me componen a todas las demás variedades en nuestra topología, ¿verdad? Eso, en esencia, lo que quiere decir es que si nosotros tenemos cualquier variedad, entonces la podemos escribir como una unión finita de variedades generadas por ideales primos, ¿ok? Aquí este X es en variable vectorial, ¿verdad? No es necesariamente solo KX, ¿verdad? Es un X vector.
Entonces, tomen eso en cuenta, ¿verdad? Puede ser K, X, Y, Z y así. ¿Qué? Genial. Ya vimos que todas las variedades se pueden descomponer de esa forma. Y entonces, eso nos da una descripción muy fuerte de cómo es la topología dentro de nuestro espacio. ¿Ok? Hablemos ahora de el Nullstellensatz. El Nullstellensatz nos va a llevar a ver una correspondencia entre nuestras variedades y algunas cosas dentro de nuestro espacio. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la versión general del Nullstellensatz, que es esta. Primero, ¿verdad? Nosotros somos un cuerpo. Aquí, este cuerpo no necesariamente es algebraicamente cerrado. ¿Okay? Y tenemos una K-álgebra finitamente generada sobre K. Entonces, el Nullstellensatz nos da dos cosas. Primero, que todo ideal primo de esta álgebra es la intersección de los ideales maximales que lo contienen. ¿Ok? Eso significa que el álgebra es de Jacobson. ¿Ok? Para los que saben qué es eso, ¿verdad? Y eso es literalmente esto. Y por otro lado, ¿verdad? Si nosotros tenemos un ideal maximal de nuestra álgebra, entonces la extensión de cuerpos desde K hasta A sobre M es una extensión de cuerpos finita. ¿Ok? Y en el caso cuando tenemos un cuerpo algebraicamente cerrado, lo que quiere decir eso es que, bueno, A sobre M va a ser el cuerpo, necesariamente, ¿verdad? Porque eso quiere decir, digamos, esta extensión de cuerpos finita va a ser una extensión de grado cero y entonces va a ser una extensión trivial. Y todo ideal maximal de nuestra álgebra se va a ver de una forma muy particular. Va a ser el generado por polinomios lineales. ¿Ok? Eso es muy conveniente. Una forma muy bonita de escribir nuestros ideales maximales. ¿Ok? Entonces, todo bien, ¿verdad? Con esta herramienta en mano, podemos empezar a hablar de lo que es la correspondencia a la que yo quiero llegar, ¿verdad? Poder relacionar los ideales con los conjuntos de puntos dentro de nuestro espacio. ¿Ok? Entonces, consideremos un tipo de conjunto dentro del álgebra, ¿verdad? Si tenemos un álgebra, ¿verdad? El radical de un ideal, lo denotamos así, y es el conjunto de puntos cuyas potencias están en el ideal. ¿Ok? Entonces vamos a decir que un ideal es radical cuando, cuando su radical es sí mismo y tenemos algunas condiciones, ¿verdad? Es un ideal maximal, sabemos que es primo y si es primo también es radical. Entonces, todo bien con eso. Ahora les hago la misma pregunta que había hecho antes, ¿verdad? Nosotros tenemos un conjunto de polinomios. ¿Qué era la variedad de ese conjunto de polinomios relacionada con la variedad del ideal generado por ese conjunto? Y ahora tenemos un ideal que es la variedad generada por el radical de ese ideal. ¿Ok? Entonces, nuevamente, ¿verdad? Puedo ver una de las direcciones fácilmente, pero no voy a ahondar mucho en esto. Sino que les voy a dar el spoiler de una vez. Nuevamente, son el mismo conjunto. Y nuevamente, ¿verdad? Va a ser un ejercicio para ustedes descifrar la otra inclusión, ¿verdad? Entonces, maravilloso. Relaciones entre la variedad del ideal y la variedad del radical son lo mismo. Entonces, consideremos ahora otra noción antes de hablar de la correspondencia, ¿verdad? Esto es como una noción dual a V. Entonces, digamos que nosotros tenemos un conjunto de puntos en Kn, ¿verdad? Y consideramos este conjunto. Y de Z, ¿verdad? Va a ser el conjunto de los polinomios que se anulan en estos puntos de Z. ¿Ok? No son los puntos que anulan los polinomios, sino los polinomios que se anulan en esos puntos. ¿Ok? Es al revés.
Entonces, este amigo es un ideal. ¿Okay? Y entonces, ¿verdad? Como les decía, y nos va a contar quiénes son las funciones que se anulan en algunos puntos y V, los puntos que anulan a algunas funciones. ¿Ok? Y entonces el Nullstellensatz nos da la correspondencia entre estos dos conceptos. Digamos, esta dualidad que yo les hablo aquí, nos la aclara el Nullstellensatz. Entonces, si nosotros tenemos I de V, ¿verdad? A veces podríamos pensar, oh, vaya, podría ser que I de V nos devuelva la misma cosa y que V de I nos devuelva la misma cosa, pero no, es un poquito distinto. ¿Ok? I de V nos va a devolver el radical del ideal en cuestión y V de I nos va a devolver la clausura en la topología Zariski de ese conjunto. Entonces hablemos un poquito de esto, digamos, lentamente, ¿verdad? Y son los polinomios que se anulan en cierto conjunto. En este caso, son los polinomios que se anulan en V de J. ¿Ok? Entonces, los polinomios que se anulan en V de J son los polinomios que se anulan en los puntos que anulan polinomios de J. ¿Ok? Y entonces, ¿qué va a hacer eso? Esos son los polinomios. El radical de J son los polinomios tal que alguna potencia de ese polinomio está en J. Entonces, ojo que eso tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Porque si yo soy una raíz de F, entonces, pues, por ejemplo, F a la R va a ser 0 también cuando yo sea evaluado en X, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, tiene sentido. Por otro lado, ¿qué es esta cosa? Bueno, vamos lentamente, ¿verdad? V son los puntos que anulan las funciones en este conjunto. ¿Y quiénes son las funciones de este conjunto? Son las funciones que se anulan en Z. O sea, V de I de Z son los puntos que anulan las funciones que se anulan en Z. Y entonces, ¿qué va a hacer eso? Bueno, Z clausura en topología de Zariski es la variedad más pequeña que contiene a Z. ¿Verdad? Esa es la definición de conjunto, de la clausura de un conjunto. Tiene sentido, ¿no? Entonces, es una conexión bellísima. El Nullstellensatz nos da esa dualidad y entonces nos permite hacer una correspondencia entre los ideales y los conjuntos de puntos de KN. Entonces veámoslo más a fondo. Nosotros tenemos, ¿verdad?, la correspondencia, como les mencionaba, entre el anillo de polinomios y los conjuntos de KN de la siguiente forma. Si tenemos un ideal radical, el ideal radical corresponde con un cerrado, ¿ok? Con una variable. Los ideales primos corresponden con componentes irreducibles, que eran los que les mencionaba antes, que eran los que conformaban a todas las variedades, ¿verdad? Que podíamos descomponer a los cerrados, a las variedades, en esos componentes irreducibles. Y finalmente, los ideales maximales corresponden con los puntos de KN. ¿Okay? Recuerden que los ideales maximales en un cuerpo algebraicamente cerrado, digo, en este anillo, ¿verdad? Son los generados por X menos A, Y menos B, Z menos C y así. Entonces el conjunto de ceros, ¿verdad? Es literalmente el punto ABC, entonces todo bien con eso, ¿verdad? Ya tenemos la correspondencia, ¿verdad? Hablemos un poco de qué significa ser irreducible. Básicamente, ser irreducible significa que yo no puedo expresar un conjunto como la unión de dos subconjuntos cerrados propios. ¿Okay? Entonces, nuestros componentes irreducibles son los conjuntos irreducibles maximales, ¿verdad? Si los ordenamos por inclusión. En nuestro caso, toda componente irreducible es cerrada y el espacio completo, ¿verdad?, va a ser la unión de los componentes irreducibles. Entonces, eso es lo que estábamos viendo antes en el caso de A2, ¿verdad? Toda variedad va a ser la unión de componentes irreducibles. Genial, ¿no?
ya hemos pasado por una excursión por la correspondencia entre ideales y conjuntos, ¿verdad? De KN. Vimos las variedades, vimos sus ejemplos, ¿ok? Entonces, estamos familiarizados con la noción. Entonces, hablemos ahora y pues tenemos estos objetos, hablemos entre funciones de esos objetos, ¿ok? Hablemos de morfismos entre variedades, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la forma natural de definir un morfismo entre variedades? Bueno, las variedades son conjuntos de polinomios. Entonces, es natural considerar que un morfismo entre variedades sea una función vectorial, ¿verdad? Vectorial me refiero aquí, muy entre comillas, ¿verdad? A un arreglo de datos, ¿ok? Porque no es vectorial en el sentido estricto, ¿verdad? Sino que todas sus entradas, ¿verdad? Son polinomios. Entonces, ¿verdad? Ya técnicamente es que tenemos una función que va de kn de km en kn, ¿verdad? Cuyas entradas son polinomios en las variables que necesitemos. ¿Ok? Y bueno, estos morfismos son continuos según nuestra topología Zariski. Y entonces, si lo analizamos en términos de categorías, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestros objetos, que son las variedades, y los morfismos entre variedades, que son estos. Entonces, esos dos juntos nos forman la categoría de las variedades. ¿Ok? Exploremos algunos morfismos. Vamos a ver. Si nosotros tenemos, por ejemplo, uno que va desde dimensión 1 a dimensión 2, como este de acá. Como pueden ver, es una función que tiene dos entradas y en cada entrada es un polinomio. Entonces, pues en efecto es un morfismo entre variedades, eso es lo que creemos. Y entonces, en el caso en el que la característica es distinta a 2, tenemos que este morfismo no es biyectivo, ¿no? De hecho, si ustedes se dan cuenta, este morfismo lo que hace es mandarme toda la recta, ¿verdad? Digamos, en el caso de que fuera R, por ejemplo, si mandamos R bajo este morfismo a dimensión 2, lo que estamos haciendo es convirtiéndolo en esta curva. En esta acá. ¿Ok? Entonces, la idea de los morfismos entre variedades es esa, ¿verdad? Que tomen una variedad y nos la deformen en otra. Es lo natural. ¿Ok? Pero bueno, no es biyectivo porque acuérdense que tenía la intersección ahí, el punto singular. Entonces no es un isomorfismo. ¿Okay? Tenemos también una función que todos conocemos muy bien, el determinante. El determinante es una función polinomial, ¿verdad? Entonces, va desde matrices con coeficientes en el cuerpo hacia nuestro cuerpo y en efecto es un morfismo de variedades. Y otra función que nosotros también conocemos muy bien, que es la función exponencial, por ejemplo, de los números complejos en complejos, esa sí no es un morfismo, no es un morfismo de variedades. Algunos podrían pensar intuitivamente, claro, eso no es un polinomio, es un polinomio infinito, pero no se trata de eso. Hay una característica de los morfismos entre variedades, que es que son continuos. Y bueno, el mapa exponencial no es continuo en la topología de Zariski, y por eso es que no es un morfismo. ¿Ok? Entonces, ahí el asunto, ¿no? No todos los mapas que conocemos son morfismos. ¿Ok? Genial. Bueno, ya conocemos las variedades, las transformaciones entre ellas. Ahora vamos a tirarnos con la mira a, digamos, lo que viene justo antes de esquemas, que ese es como el último objeto al que nos gustaría llegar, que son los espacios de funciones. Entonces, para eso vamos a hablar de un concepto que se llama el anillo de coordenadas de una variedad.
Resulta que el anillo de coordenadas no es más que el conjunto de morfismos que van desde la variedad hasta acá, ¿ok? Para darnos una idea, digamos, podemos considerarlo como en el caso real, eh, un elemento en el anillo de coordenadas eh, va a ser como un funcional, digamos, ¿ok? Entonces, pueden imaginárselo así, ¿verdad? Son como los funcionales. Y bueno, el anillo de coordenadas también se puede visualizar como un cociente, ¿verdad? Que es tomar todo el anillo de polinomios y cocientarlo por los polinomios que se hacen cero en nuestro conjunto X. ¿Ok? Entonces, este amigo es un anillo, por supuesto, y de hecho es una K-álgebra finitamente generada y reducida. Recuerden que ser reducido es que mi nil radical es cero. ¿Ok? O sea que no hay elementos no cero que sean nilpotentes. ¿Okay? Localmente dotamos al anillo de coordenadas de topología Zariski. Y entonces aquí vamos a tener un tipo de abiertos especiales que se llaman los abiertos principales. ¿Ok? Estos DFs son los puntos de X que no anulan a nuestro polinomio. ¿Ok? Entonces, imagínenselo como el complemento del kernel o el soporte, una cosa así, ¿verdad? Estos amigos son muy importantes porque forman una base de la topología Zariski localmente en el anillo de coordenadas. ¿Okay? Es decir, todo abierto se puede ver como una unión de estos amigos. ¿Okay? Tenemos una caracterización importante para hablar de cuando una variedad es irreducible en términos del anillo de coordenadas. Y bueno, es que una variedad es irreducible cuando su anillo de coordenadas es un dominio entero. Y verificar esto es sencillo en comparación con esto, ¿verdad? Esto equivale a que I de X es un ideal primo. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Cuando nosotros hacíamos ideales primos, hablamos de componentes irreducibles. Y pues en efecto, este anillo es esto. Y entonces, esto, ¿verdad? Va a ser un entero cuando esto sea un ideal primo. ¿Ok? Entonces, frente a que I de X sea un ideal primo. Ay. Ay. Perdón. Ok. Entonces, para hablar del espacio de funciones, voy a darles la definición. Es una definición un toque complicada, pero no se asusten. Vamos a hablar lentamente y viendo el concepto con cuidado. ¿Ok? Entonces, tengamos el anillo de coordenadas ahí detrás, porque ahora vemos técnicamente lo que es un espacio de funciones. Entonces, un espacio de funciones es una pareja de un conjunto X y una familia O de X, tal que O de X es una familia de subálgebras, subálgebras entre subálgebras de las funciones entre un abierto U y un cuerpo algebraicamente cerrado, ¿no? Entonces, en nuestro caso es una subálgebra de los polinomios, tal que, ¿verdad? Ah, no, sí, aquí lo puse, perdón. Sí. Sorry. Ya. Sí, son estos. Donde los U son nuestros conjuntos abiertos y cada uno de esos es una subálgebra, ¿verdad? De espacio de morfismos entre el abierto y el conjunto. ¿Ok? Entonces, nuestras funciones cumplen dos características. Primero, que es que la restricción de una función de una de estas subálgebras está en una subálgebra de un abierto que esté dentro del abierto original. ¿Ok? O sea, las restricciones de una función siguen siendo de alguna de las nuestras subálgebras. ¿Ok? Siempre y cuando estamos hablando de abiertos.
Y si tenemos una colección finita de estos amigos y funciones sobre esas subálgebras que son iguales por parejas en las intersecciones, entonces va a haber una función que coincida con todas las demás funciones que está en la subálgebra de la unión de esos conjuntos. En esencia, eso es como que podemos pegar las funciones. Por eso este axioma se llama el axioma en inglés es el gluing action. Pero bueno, en español sería como pegamento. ¿Ok? Podemos pegar las funciones. Entonces, ¿quiénes van a ser, quién va a ser nuestro espacio de funciones? En este caso, ¿verdad? Si tenemos una variedad, entonces podemos armar su espacio de funciones de la siguiente forma. Tomamos un abierto. No tiene que ser un abierto principal. Y entonces, la subálgebra asociada va a ser el conjunto de funciones racionales cuyos denominadores no se anulen en nuestro abierto. Es decir, ¿verdad? Nosotros tomamos los polinomios, los cocientamos, y los denominadores no se los pueden anular en U. En U abierto U. Y esto es precisamente este conjunto. Entonces, perdón. Tomamos la localización de nuestra línea de coordenadas en ideales maximales de puntos de U. Es decir, recuerden que la localización es quitarle ese ideal al anillo y entonces dividir por lo que nos queda. Estos amigos son los que se anulan en estos puntos A. Entonces, para evitar que se anulen, ¿verdad? Simplemente localizamos en esos puntos. Y entonces tenemos un subanillo de el cuerpo de fracciones del anillo de coordenadas. Entonces, toda la colección de los OXUs, junto con nuestra variedad, nos va a formar el espacio de funciones. ¿Ok? Podemos definirlo de otra forma, ¿verdad? Como los DF son una base de la topología, entonces podemos definir los OX para ese DF en particular. Y entonces es cuestión de localizar en los puntos, en los DF. Si recuerden que los DF son como los soportes de DF, entonces estamos localizando en puntos donde nuestras funciones no se van a anular, entonces podemos dividir por ellas y entonces así tenemos las subálgebras de este cuerpo de fracciones, ¿verdad? Todo bien con eso. El espacio de funciones, sé que la definición es un toque, digamos, compleja, ¿verdad? Pero es el primer paso para llegar a un esquema, ¿verdad? Esto, de hecho, es un espacio anillado prototípico. Bueno, de ahí uno hace el salto a esquemas y entonces ya uno se puede tirar más a hablar de forma geométrica, pero básicamente hasta ahí es donde me gustaría llegar. Entonces, con eso los voy a dejar por ahora. Y entonces, les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, Ignacio. Muy interesante. No sé si habrá algunas preguntas. ¿Algún comentario para complementar? Con permiso. Sí. Gracias, Ignacio, por la sesión del minicurso de hoy. Recordemos que también podemos hacerle llegar las preguntas a los oradores a través de la plataforma UCR Global y a través del chat de esta sesión también, de Zoom, que nosotros guardamos y administramos para hacérselos llegar al orador a su correo electrónico. Gracias.